¿Cómo amanecieron? Bueno. Vuelve a saludar al que tienes a tu lado. Dile, vamos a oír la palabra de Dios. Dile, bienvenido. La palabra del Señor dice que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. ¿Y en qué? Y en armonía. Y si usted no había visto a la persona que tiene a su lado, bueno, con más razón, salúdelo. Si no sabe su nombre, dígale, preséntese. Gloria al Señor. Somos la comunidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y somos la iglesia del Señor, la que el Señor ha comprado con su sangre, no la que el pastor ha salvado, sino la que Cristo mismo ha salvado y la que Dios ha reconciliado con Él mismo a través de Cristo. Amén. Bienvenidos esta mañana, gloria a Dios por este tiempo. Hemos cantado al Señor, ¿cierto? ¿Cuántos se han gozado cantando al Señor? Sentimos que cuando cantamos, decía alguien por ahí, oramos 2 veces. Si la canción es bíblica, si la canción realmente exalta al Señor. Amén. Porque hasta eso hay que tener cuidado. Entonces, hoy venimos a eso, a glorificar a Dios y a que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Amén. Es decir, hoy van a haber milagros, sanidades, señales, maravillas, si es la voluntad de Dios. Amén. Pero lo más importante es que Dios se glorifique en nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios pueda, como dice la misma Escritura, quebrantar nuestros tuétanos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras coyunturas, como la palabra, como la espada de doble filo que narra la palabra y que simboliza lo que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, bienvenidos en esta mañana. Yo quiero que hoy dispongamos el corazón. Hoy sí prometo, no me voy a extender mucho. Les garantizo que no es más de 2 horas. Y hoy con cena del Señor, más rápido. Entonces no me voy a extender a la introducción. Cierre sus ojos, ahí es donde estás, y vamos a dar gracias al Señor, pedirle a Dios su respaldo una vez más. Amado Dios y eterno Rey, te adoramos, Señor, en esta mañana, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Tú eres el Dios eterno, santo, bueno y maravilloso. No hay nada, Señor, con qué compararte, porque tú eres glorioso en ti mismo, Señor. Tú eres el Dios que, Señor, tienes inmensidad. Señor, tú eres el Dios todopoderoso, que eres infinito. No hay nada, Señor, con que podamos describirte, ni siquiera, Señor, entenderte con nuestra mente racional. Pero te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has abierto los ojos de nuestra fe, Señor, y nos has permitido conocerte a la luz de tu Escritura, Señor. Porque tú te has mostrado y te has revelado al mundo entero, Señor, a través de la creación misma, y te has revelado, Señor, a través de la conciencia del hombre, Señor. Pero a nosotros te ha placido revelarte a través de la Escritura, habiendo inspirado tu verdad, habiendo inspirado tu palabra, para que en ella nosotros, Señor, seamos ejercitados todo el tiempo, y para que en ella nosotros meditemos de día y de noche. Y eso queremos hacer en esta mañana, Señor. Meditar en tu palabra, y que esta mañana el sermón que hoy vamos a oír, Señor, donde confiamos que tú nos vas a hablar y donde confiamos que tú nos vas a enseñar, Señor, hoy queremos ser confrontados, hoy queremos ser ministrados, y hoy queremos que sea tu gloria en este lugar, y que lo que hoy hagamos sea para tu gloria, y que la enseñanza, la predicación de tu palabra glorifique tu nombre, Señor, porque esa es la intención por la que estamos aquí. Gracias por ser soberano, gracias por ser eterno, gracias por ser Dios providencial, y gracias, Dios, porque esta mañana tú has provisto todas las cosas, Señor, y tú has establecido todas las cosas dentro de tu señorío y poder, para que hoy estemos aquí reunidos, para que tu nombre sea glorificado, y para que nosotros hoy seamos bendecidos por ti a través de tu palabra y a través de tu gracia. En el nombre de Jesús, y te damos la honra. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables a través del libro de Romanos que venimos estudiando, Señor, y que hoy la enseñanza de este sermón, Señor, pueda llevarnos al conocimiento de ti, nos pueda rendir y humillar cada día más, pero que asimismo nos ayude, Señor, a tener una vida con total paz y plenitud, que es lo que tú nos has dado en Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, quiero que allí donde está abra su Biblia en el libro de Romanos. Vamos estudiando Romanos. Vamos a leer 3 versículos el día de hoy. Gloria al Señor. Vamos a leer 4. Y va a aparecer en la pantalla unas diapositivas para ir tomando el curso de todas las enseñanzas, de todo el sermón. Romanos capítulo 1. Hemos venido hablando y hemos venido enseñando este libro. Dios nos ha venido hablando
a través de su palabra. Primer sermón de Romanos que dimos una introducción y hablamos del capítulo 1, versículo 1 al 7, Después estuvimos hablando del 8 al 14 y hoy vamos a estudiar los versículos 15, 16 y 17. El último sermón de esto estábamos hablando acerca de la pasión que el creyente debe tener por Cristo y su palabra. ¿Por Cristo y su qué? Y hoy vamos a hablar de lo que es, lo que representa realmente el Evangelio y de lo que el Pablo quería y cuál era la intención de él al ir a Roma, demostrar cuál era la voluntad de Dios a través de su disposición de ir allá. Romanos capítulo 1, versículo 15, ¿está en la cita? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el Evangelio también a vosotros que estáis ¿en dónde? En Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder ¿de qué? De Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también ¿a quién? Y también al griego, porque en el Evangelio, escuche esto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué hace el justo? Por la fe vive. Tenga la bondad, se sienta y dele un aplauso a Dios. Gloria al Señor. Bien, este sermón lo he titulado así como el título del versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio. ¿No me avergüenzo de qué? Y esto es una intención que debe haber en todos y cada uno de nosotros como creyentes. Pero vamos a mirar, hermanos, cómo el apóstol Pablo, dentro de la intención que él tenía en su corazón de ir a Roma, él tenía claro, el apóstol Pablo tenía claro, tenía un deseo. En el apóstol Pablo había un querer, había un deseo y había algo interesante en su corazón, y era ir a Roma, pero no ir a Roma quizás de vacaciones. No ir a Roma sencillamente con la intención de ir a saludar a los hermanos, que estaba dentro de su propósito, porque él les hace un saludo, pero el deseo de Pablo de ir allá iba mucho más allá. Era que los romanos fueran confirmados en la fe y que también él de algún modo, como lo enseñábamos el sermón pasado, él de algún modo también fuera confortado. Él de algún modo también fuera animado o fuera motivado, si se puede usar esta palabra, a seguir en el propósito por el cual él había sido llamado por el Señor. ¿Y cuál era su deseo? El propósito por el cual él había sido confrontado con el Señor, y habiendo entendido cuál era el propósito que Dios tenía con él, entonces él deseaba cumplirle a Dios. Él deseaba cumplir al Señor. ¿Por qué? Porque él había entendido que el Evangelio había obrado en su vida. ¿El Evangelio qué? Había obrado, y vaya de qué forma el Evangelio había obrado en la vida del apóstol Pablo. Cuando él era un perseguidor, cuando él era un rebelde, cuando él era un opositor del Evangelio, cuando él era el que buscaba de todas las formas o maneras posibles contrarrestar o negar que el Evangelio era lo que el Evangelio mismo decía, y que el Evangelio podía actuar de la forma en la que el Evangelio actuaba realmente. Y entonces Pablo tiene la intención, y en estos versículos, hermanos, podíamos decir que son el corazón. Sin ningún temor podemos decir que son el corazón de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y por qué no decir, hermanos, que el corazón del Evangelio. Y digo el corazón del Evangelio porque estos versos, el apóstol Pablo lo que intenta resaltar es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, lo que la obra de Jesús podía hacer, pero no solo revelado. El Evangelio no solamente revelado en la venida de Cristo a ir a la cruz del Calvario, sino también en cómo el Señor desde el mismo momento de la caída empezó a manifestar su gloria, empezó a manifestar su poder, empezó a manifestar su voluntad y el deseo de rescatar, por así decirlo, a su pueblo y de restaurar todas las cosas. Entonces Pablo tenía la intención de que los romanos entendieran que su deseo trascendía.
Que su deseo no solamente estaba basado en que Él iba a ser confortado, en que Él les iba a compartir el Evangelio, los iba a confirmar a ellos, sino en que ellos entendieran realmente lo que es el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo puede ser? Otro punto interesante dentro de esta introducción es que nosotros vamos a meditar a través de este sermón cómo puede ser que un Dios, escuche esto, que un Dios totalmente justo, como nuestro Dios. Hay atributos de Dios, ¿cierto? Y los atributos de Dios, la gloria de Dios es el conjunto de todos sus atributos. Y Dios es un Dios que manifiesta y contiene en sí mismo unos atributos que algunos de ellos son comunicables. Es decir, que algunos de ellos Dios los comparte con su pueblo, que Dios los comparte con su iglesia. Pero hay algunos de ellos que son incomunicables, es decir, que solamente le pertenecen a Él. ¿Cierto? Que solamente Él es glorioso en sí mismo. Dios es un Dios infinito. Dios es un Dios que está por encima de todo lo creado. Habla de su infinidad, ¿cierto? Ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, nada de eso se compara, porque Dios es más que todo eso. Entonces allí podemos mirar nosotros cómo que estos versos nos revelan cómo puede ser, cómo nosotros vamos a alcanzar a imaginar que un Dios que es totalmente justo, ¿cierto? Dentro de esos atributos, su santidad y la justicia manifiesta precisamente de que Dios es santo. Porque no tiene relación alguna con el pecado. Dios no tiene relación alguna con el pecado. Amén. Mira al que está a tu lado y dile: Dios no tiene relación alguna con el pecado. Dile: Él está separado totalmente del pecado. Dios es ¿qué? Santo. ¿Y cómo es el hombre después de la caída? Dile: totalmente pecador. ¿Cómo es el hombre? Totalmente malo, de acuerdo a Romanos capítulo 3. Cuando usted mira la culpabilidad del hombre, que Pablo habla en Romanos capítulo 3, y vamos a llegar allá en unos pocos días, vamos a darnos cuenta que el hombre es malo. La condición es que es pecador y está apartado, separado. Pero nuestro Dios es un Dios santo. ¿Cómo es nuestro Dios? No tiene relación alguna con el pecado. Pero este Dios santo también es un Dios justo, y su justicia revela su santidad. Revela que Él precisamente no tiene la condición que nosotros tenemos. Y es por eso, hermanos, que hoy vamos a mirar cómo ese Dios que es totalmente justo, no en un grado justo. Y ahí podemos entender entonces por qué el mal es castigado de parte de Dios. Y vemos la severidad de Dios en cuanto al juicio por el pecado. Algunos pueden mirar esto como que entonces Dios es malo porque suceden cosas malas. Pero cada vez que vemos el obrar de algo malo, entre comillas, de parte de Dios, lo que Dios está revelando es su santidad a través de la justicia, que también es un atributo de Dios. Amén. Es decir, no hay ningún ser humano que pueda tener excusa, como dice la palabra de Dios, delante del Señor. Y no hay ningún ser humano que no sea responsable para con Dios de lo que recibe. Todo lo que recibe el ser humano lo merece. Pero el hombre, de parte de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, ha recibido algo que no merece. Y lo ha recibido a través del Evangelio. Lo ha recibido a través del poder del Evangelio. ¿Y sabe cuál es? La justicia de Dios. Siendo justificados gratuitamente por medio de su gracia. Es por esa la razón que hoy podemos estar aquí, delante de un Dios todopoderoso, siendo en una condición de pecado y no ser consumidos. Es por eso que Adán, después de haber pecado y después de haber desobedecido a Dios, teniendo como juicio que el día que comiera de ese árbol, ¿qué iba a pasar con él? Iba a morir. Es por eso que Adán no murió súbitamente, porque Dios manifestó su gracia. ¿Qué manifestó Dios? Y hoy vamos a mirar eso. ¿Cómo puede ser que ese Dios, siendo totalmente justo, comparte su justicia con el hombre pecador? Es decir, con cada uno de nosotros, a través de su gracia y a través de su misericordia. Y no, escuche esto, y no pierde
su justicia. Y no la pierde. El Dios justo, el Dios encarnado, vino a la cruz de Calvario, vino a esta tierra a vivir como uno de nosotros, a vivir aquí en una naturaleza humana como la nuestra, 100% Dios y 100% hombre. Vino, pero en esa condición humana nunca pecó. Él justo, él siendo justo, vino como un injusto, nunca cometiendo pecado, para podernos redimir a nosotros. Esto es la justicia de Dios. Dios nos impartió, Dios nos imputó su justicia. Él tomó el precio, fue como un vil pecador a la cruz del Calvario, cargó todo el precio de nuestro pecado, no siendo pecador y no relacionándose con el pecado en ninguna manera. Y vino y nos transfirió o nos imputó su justicia sin haber sido contaminado con injusticia. Ese es el Cristo que tenemos. Ese es el Cristo que nosotros tenemos. Ante ese es el que nos humillamos. Siendo nosotros pecadores, siendo nosotros injustos, hoy podemos ser justos, porque el justo se hizo injusto en la cruz del Calvario. Si se puede usar ese término, no me vaya a malentender. Cargó el precio de nuestro pecado. Fue como si fuera un injusto, pero como dice Hebreo, no habiendo en él nada, ningún pecado, pudo pagar el precio para imputarnos su justicia. Amén. Entonces, eso es lo que el evangelio de estos versículos, el capítulo de 15, versículo 15 al 17, Pablo está diciendo, está hablándole a los romanos. Mi intención no es que ustedes solamente entiendan que yo tengo un deseo de ir, sino que ustedes también comprendan que lo que yo les he compartido y que lo que yo deseo llevarles es que ustedes puedan comprender lo maravilloso, escuche esto, lo maravilloso, pero no solo lo maravilloso, sino lo poderoso que es el evangelio. Hermanos, el evangelio no es cualquier mitología, no es cualquier filosofía. El evangelio es el poder transformador de Dios. El evangelio es el poder convencedor del Señor. El evangelio es el poder de Dios que puede declarar a un pecador, siendo merecedor del juicio, siendo merecedor del infierno, lo puede declarar como justo hacia él mismo, solo porque el mismo Dios, escuche esto, el mismo Dios pudo satisfacer su propia justicia. No hay ninguna obra en nosotros, hermanos, por muy bueno que usted se crea, por muy bueno que nos creamos, por muy excelente que nosotros tratemos, intachable que queramos llevar nuestra vida, que eso debe ser la voluntad de Dios. Todos debemos llevar una vida de obediencia a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero por muy bueno que nosotros actuemos, o por muy bien que nosotros procedamos nuestra vida, nuestra propia justicia, hermanos, no hay ni una sola obra en nosotros, en un grado mínimo siquiera, que pueda satisfacer la justicia de Dios. No lo hay. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice Isaías capítulo 55. Todas nuestras obras son como trapos ¿de qué? De inmundicia. Entonces hoy vamos a comprender por qué nosotros tenemos que darle valor al evangelio, al evangelio que un día nos abrió los ojos y nos permitió ver cuál era nuestra conducta y cuál era nuestra condición, para hoy poder entender la necesidad de un Dios santo, bueno y poderoso, y acercarnos a Él con una fe, con una que también otorga a Dios. ¿Que quién la otorga? Dios, para ser justificados y poder ser declarados justos. Esta es la forma en la que el hombre se tiene que acercar a Dios. Esta es la forma en la que el hombre tiene que acercarse al evangelio. No tratando quizás de poder comprender o poder entenderla o poder ver cómo puede comprobar que realmente Dios es digno de seguirlo. No, al contrario, es mediante la obra y mediante la gracia y el poderío de Dios manifestado a través de su evangelio. Ahora, mis amados hermanos, no me avergüenzo del evangelio. Levante la mano conmigo y diga, no me avergüenzo del evangelio. Diga, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Y leemos la cita en la segunda diapositiva, que es la que nosotros acabamos de leer. Así que en cuanto a mí, ¿en cuanto a quién?
en cuanto a mí, ¿quién estaba hablando? El apóstol Pablo. ¿Quién era? El apóstol Pablo, después de decir que él era deudor. ¿Él era qué? Deudor, que él estaba siendo deudor a los hombres, siendo deudor a los demás, a griegos y a no griegos, a bárbaros y a no bárbaros. Él era deudor. Ahora viene y dice, y así que en cuanto a mí, estoy ¿qué? Pronto. Ese pronto no lo podemos nosotros desarrollar con un estado, con una actitud de algo instantáneo, porque miramos que Pablo demoró varios años y no fue de la forma que él quizás pensaba. Sin embargo, él sabía y oraba, lo vimos el sermón pasado, que él oraba de ir a Roma, pero que fuera dentro de la voluntad de ¿quién? De Dios. Y eso revela que la voluntad de Dios y el cuidado de Dios, la providencia de Dios y la soberanía de Dios está por encima de nuestro propio deseo. Dios es soberano. Y dice, anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis ¿dónde? En Roma. Hay algo que nosotros vamos a mirar aquí, y es que el deseo de Pablo, la siguiente diapositiva, pastor. El deseo de Pablo, versículo 15, pronto estoy. ¿Pronto qué? Él estaba dispuesto. Desde el mismo momento que él tenía el deseo de ir a Roma, él estaba dispuesto, él estaba deseoso, él estaba listo para ir, estaba con toda solicitud a predicar el evangelio. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que él fue encontrado y entendió cuál había sido su llamado. Y nosotros podemos mirar precisamente, mis amados hermanos, allí en el versículo 11 del capítulo 17 de Hechos, sin perder esa cita, el deseo, lo que Pablo realmente tenía en su corazón, como a través de este deseo él dice, y estos eran más nobles que los que estaban ¿dónde? En Tesalónica, pues recibieron la palabra ¿con qué? Con solicitud. Ahí está la cita. Escudriñando cada día ¿qué? Las escrituras, está diciendo el apóstol Pablo, para ver si estas cosas eran así. Eran los bereanos. Pero ¿qué había en los bereanos? En los bereanos había una disposición. ¿Una disposición de qué? De oír ¿qué? El evangelio. La misma disposición que había en el apóstol Pablo de ir a predicarle con solicitud, pronto, estando listos y estando dispuestos a ir a predicar el evangelio de los romanos, también los había en los bereanos de recibir el evangelio. La pregunta es, si yo soy salvo, ¿hay la misma disposición en mí de anunciar el evangelio? Hay la misma disposición. ¿Sabe por qué no hay disposición en la iglesia de hoy en día predicar el evangelio y anunciar? Precisamente porque no confía en que el evangelio es poder de Dios. Precisamente porque el hombre cristiano de esta época piensa que el hecho de anunciar el evangelio tiene algún mérito en él, que él es el que puede afectar el corazón del hombre, que él es el que puede buscar de algún modo alguna estrategia para ver a esa persona cómo es persuadida. Y no, hermano, carecemos de solicitud y de disposición, carecemos de estar dispuestos a predicar el evangelio siendo creyentes. Es porque realmente no hemos entendido la facultad, el poderío que Dios manifiesta a través de su palabra, a través del evangelio. Y es por eso que el evangelio hoy ha sido distorsionado y la gente cree llegar al pecador, quiere llegar al pecador motivándolo o tocándole sus emociones. Y muchos pueblos, muchas personas hoy en día también quieren llegar de esta misma forma, simplemente a que pueda ser satisfacida o satisfecha su justicia moral o su necesidad humana. Pero no hay mayor necesidad en el hombre pecador que la salvación. No hay mayor necesidad en el hombre pecador que un día ser confrontado con el evangelio. No hay mayor necesidad en el hombre pecador de que le sea predicado el evangelio de la verdad. ¿El evangelio de qué? Porque el evangelio de la verdad es poder de Dios. Y esa es la razón por la que la iglesia de este tiempo, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, no predica el evangelio. Motiva al pecador, ilusiona al pecador,
presentándole quizás una forma del evangelio que satisface solamente su necesidad terrenal o su necesidad de este lado de la eternidad. Pero quiero decirle algo: cuando el evangelio es predicado correctamente y actúa con poder, a esa persona en la que el evangelio actúa con poder, no solo le es satisfecha su necesidad espiritual, sino que también ahora es heredero de Dios. Sino que ahora también las añadiduras vienen ¿a qué? A Él. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio. Y en Mateo capítulo 6, el Señor también dice: buscad primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia. ¿Y qué nos presenta el evangelio? ¿Qué es lo que presenta el evangelio? ¿El reino de quién? El reino de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando inició su ministerio? Arrepentíos porque el reino de los cielos sea ¿qué? Se ha acercado. Entonces, ¿el evangelio qué es? El reino de Dios. La pregunta, hermanos, es: como cristiano, ¿vivo en el reino de Dios? Si yo soy cristiano, yo vivo en el reino de Dios. Es verdad que un día voy a ser glorificado y voy a ir eternamente a que esto que ya tengo aquí se materialice de una manera ya completa después de la venida de Cristo o en la ascensión, cuando ya el Señor venga y cuando ya estemos con Él para siempre. Pero eso no significa que aquí nosotros no estemos viviendo bajo el señorío de Dios. Somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, el que reina y gobierna nuestra vida es el Señor. Entonces yo no simplemente puedo llevar el evangelio, estar dispuesto para llevar el evangelio de una forma, hermanos, en la que quizás el pecador pueda ver la luz, pero para suplir su necesidad física, terrenal o de este lado de la eternidad. Y es por eso que hoy podemos ver quizás muchos falsos cristianos estando en la presencia de Dios y luego no sabemos dónde están. Porque el evangelio vino a afectar ¿qué? No solamente tu parte emocional o la parte emocional nuestra. El evangelio vino a trasladarnos de una condición de pecador a una condición de hijo ¿de quién? De Dios. A ser trasladados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Hemos sido trasladados de muerte ¿a dónde? Eso es el evangelio. Y por eso Pablo no se avergonzaba, porque el evangelio era poder de Dios, o es poder de Dios, y había sido poder de Dios en la propia vida. Mira, si hay alguien, hermanos, que podía testificar realmente y que podía hablar con total seguridad del poder del evangelio, era el apóstol Pablo. Un hombre que pecador, un hombre que había sido perseguidor de la iglesia, un hombre que se oponía al evangelio, pero que un día el evangelio actuó en su vida. El mismo Señor se reveló a su corazón. El mismo Señor se le apareció y lo confrontó. Quizás hoy sea tu día. Quizás hoy Dios te esté confrontando a través del evangelio, que es poder de Dios. Hermano, ¿tienes necesidades de este lado de la eternidad? Yo también. Pero hemos aprendido a ver la providencia de Dios. Y cuando hablo de providencia, no es ese Dios que provee lo que tú quieres. No. Hablo de la providencia donde Dios tiene el control de todas las cosas. Conoce todas las cosas. Y dentro de su soberanía, porque Dios es soberano y sabe cómo actúa y hace lo que quiere en beneficio de su propia gloria. Pero cuando Dios hace las cosas que quiere en beneficio de su propia gloria, también nos beneficia a nosotros, porque Él es más alto, porque lo que es sublime para nosotros los hombres delante de Dios es ¿qué? Abominación. Pero Isaías dice que nuestros caminos son ¿qué? Los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, y los pensamientos del Señor. Cambia esa palabra pensamiento sin cambiar el contexto de la cita que le estoy diciendo de Isaías 55. Cambia esa palabra pensamiento por plan o por propósito o por voluntad. Es decir, la voluntad de Dios es más alta que mi voluntad. Él sí sabe qué me conviene. Él sí sabe cómo está actuando. Él sí sabe qué permite. Pero ¿qué debo hacer yo si he confiado en el evangelio? Rendirme a la voluntad de Dios. ¿Rendirme dónde? A la voluntad. Entonces Pablo decía, y hay otra cosa que podemos mirar, mis amados hermanos, y es que la disposición que tenía Pablo no era simplemente de ir a motivar a los romanos.
Mire, hermano, nosotros a veces pensamos que cuando un hermano está pasando por momentos difíciles o está pasando por alguna dificultad, que la vivimos. ¿Cuántos viven acá dificultades? Yo vivo, ¿cierto? A diario. En este mundo tendremos aflicciones, pero hay una confianza. ¿Cuál es la confianza? El Señor venció al mundo. ¿Cuántos creen que el Señor venció? Quizás hoy estés cargado de problemas, estés cargado de dificultades, quizás hoy el corazón esté angustiado, quizás hoy estés pasando por un momento de aflicción, pero el poder de Dios actúa en el creyente, porque Dios tiene cuidado. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando vemos a una persona a estar en esta condición, nosotros queremos motivarlo, levantarle el ánimo, y quizás no sea malo en sí mismo, pero si esa motivación está fuera de lo que el Señor quiere para esa persona, se vuelve pecaminoso en sí mismo. Se vuelve algo pecaminoso. Entonces, cuando estés pasando por dificultades, quizás no quieras que te vengan a consentir el momento que estás pasando. No, tú tienes que ser confrontado en la fe y tienes que crecer en la fe para que tu fe trascienda y tú puedas ser, ¿qué? Fortalecido realmente por la palabra del Señor. La palabra de Dios fortalece nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? La palabra de Dios, ¿qué? Es la que fortalece. Entonces Pablo no iba a presentar otra cosa. Él deseaba anunciar el Evangelio. ¿Qué era lo que quería? Anunciar el Evangelio. Pronto estoy para ir a vosotros. ¿A qué? También a vosotros, anunciaros el Evangelio, a vosotros que también estáis en Roma. Él estaba dispuesto a evangelizar, a anunciar las buenas nuevas, a proclamar el Evangelio. ¿Qué quería proclamar Pablo? El Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios, ¿cierto? Entonces la palabra realmente, el Evangelio, que tiene que ver con que no solamente nosotros como iglesia cristiana, vamos a cambiar el término evangélico ahí, cree en las buenas nuevas de Dios y proclama fielmente su mensaje de salvación. No solamente debe haber la intención en nosotros de ser beneficiados por el Evangelio, que es poder de Dios, sino también de compartir el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque él sabía que el Evangelio trasciende. ¿El Evangelio qué? Y el Evangelio son buenas nuevas, no solamente de ir a rescatar al hombre perdido que está en una condición de pecado, sino de restaurar todas las cosas. El Evangelio no es solamente que como que el hombre está perdido, Dios lo rescata y lo pone acá y listo, ya el hombre está preparado, listo para irse al cielo. Sí, eso es una verdad, porque el Señor nos dio una salvación eterna. ¿Cómo nos la dio? ¿Cómo es la salvación que Dios nos dio? Eterna, eterna. Tenemos vida eterna. ¿Qué tenemos en Cristo? Vida eterna, pero trasciende el Evangelio, hermanos. El Evangelio va más allá de esa obra, y no le estoy restando la obra de salvación en la vida de nosotros, de la redención, donde fuimos salvados, sacados del pecado y traídos a la justicia de Dios. No, el Evangelio va más allá, y por eso Pablo no se avergonzaba, porque el Evangelio va más allá de creer que simplemente yo fui librado del infierno. El Evangelio lo que pretende, o lo que Pablo sabía y él declaraba y él anunciaba, y lo vamos a ver en los versículos más adelante, el próximo sermón, es que el Evangelio precisamente es la restauración de todas las cosas. ¿Cómo creó Dios todas las cosas en el principio? ¿Cómo eran todas las cosas? Buenas, ¿cierto que sí? Y buena en gran ¿qué? En gran manera. Todo era bueno, todo era perfecto. Antes del pecado todo era bueno. Vino el pecado y dañó todas las cosas. El pecado hizo que toda la creación de Dios fuera afectada. Entonces en el Evangelio la restauración de todas las cosas me lleva a que no simplemente fui salvo del infierno, sino que ahora yo fui salvo del infierno, pero ahora puedo tener relación con mi Creador. Nuevamente puedo tener comunión con mi Dios. Y es por eso que el autor de Hebreos dice que Él quitó toda la barrera que había. Amén. Y que ahora yo me puedo entrar, que yo puedo entrar libremente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Antes no podía. ¿Por qué? Porque como era pecador y no había una justicia, la ira de Dios no había sido derramada y la justicia de Dios no había sido satisfecha, entonces yo no podía presentarme. Pero vino Cristo y satisfizo la justicia de Dios.
Y como satisfizo la justicia de Dios, ahora yo me puedo presentar libremente al trono de la gracia. Y escuche esto, puedo tener relación con Dios. Y ese es el término inmanencia. Dios es un Dios inmanente. Desde la creación misma, Dios es inmanente. ¿Sabe lo que significa inmanencia? Que Él tiene relación. Siendo un Dios glorioso, decidió compartir su gloria con el hombre. Y tener relación con el hombre. Tener una relación íntima con el hombre. Por eso la relación, dice la palabra de Dios, que la relación de Dios íntima del Señor es ¿con quién? Con los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que les ha sido imputada la justicia de Dios. Entonces el evangelio trasciende. Yo pudiera venir a hablar aquí que el evangelio es poder de Dios, levante las manos porque va a actuar el poder de Dios, pero trasciende. Es quién yo soy ahora y qué soy para con Dios. ¿Cómo puedo relacionarme ahora con mi Creador? Con el Dios que me creó a su imagen y qué, y semejanza, y que puso al hombre en el huerto del Edén y allí hablaba como con él, cara a cara, no había ningún impedimento, podía hablar ¿cómo? ¿Y qué producía la tierra? Todo lo bueno. Después de la caída, ¿qué pasó? La tierra fue maldita por causa ¿de quién? Del hombre, y ahora produce espinos y cardos. Pero dentro del decreto eterno de Dios, todavía la tierra, por su gracia y por su misericordia, nos sigue produciendo cosas buenas. ¿Cierto? Y del fruto de la tierra nosotros podemos comer. Versículo 16, vamos a mirar entonces 3 cosas que Pablo dice en cuanto grandes del apóstol Pablo. Él dice, primero, en el versículo 14, la siguiente diapositiva, por favor. Él dice, yo soy un deudor. ¿Yo soy un qué? Un deudor. ¿Deudor de qué? Pablo era un hombre que no tenía ningún mérito en su salvación, ni ningún mérito en su apostolado. Y él lo tenía claro. Pero él sabía que él no tenía ningún mérito en esto. Pero además de esto, él sabía que él era deudor porque él había sido llamado para proclamar el evangelio que es poder de Dios. Es lo mismo que dice el apóstol Pedro. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 9. Dice que el Señor nos hizo nación santa, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar. ¿Para qué? ¿Y qué es anunciar? Proclamar, ¿cierto? Llevar las virtudes de aquel que nos llamó. Relaciona esa palabra virtud con poder. El Señor tiene la virtud de ¿qué? De salvarme. ¿Por qué? ¿Por medio de qué me salvó el Señor? Del poder. ¿Del qué? Del poder. Quizás, amados, muchas veces estamos pensando que Dios no actúa con poder porque nosotros no vemos personas que tiemblan dentro de la iglesia, o porque no vemos de pronto que hay una persona que hace cualquier reacción poderosa. No. El poder de Dios es su evangelio, y no hay mayor manifestación de su poder que la palabra de Dios afecte el corazón de una persona y esa persona pueda ser transformada. ¿Puede hacer qué? Transformada. Pablo fue testigo del poder de Dios. Pablo fue testigo del poder de Dios. Realmente el poder de Dios. Pronto estoy, ya lo dijimos ahorita, pronto había disposición de ir y predicar el evangelio. Y lo otro es que no estoy avergonzado. Pablo no estaba ¿qué? Ahora, cuando usted revisa, vamos a decirlo de esta forma, la biografía del apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo no escatimó predicar el evangelio en cualquier lugar. Predicó el evangelio ante reyes, predicó el evangelio en provincias, predicó el evangelio donde quiera que estaba. Fue maltratado, fue naufragio, ¿cierto? Fue perseguido, fue apedreado, pero nunca cerró su boca. Siempre estuvo dispuesto ¿a qué? A predicar el evangelio en todas partes. Entonces él decía, versículo 16, hermanos, es lo que dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo. Él decía, yo estoy pronto para irles a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo. Pablo no se avergonzaba de ir a prisión por causa del evangelio si era necesario. Pablo no se avergonzaba de morir por causa del evangelio. Para él, predicar el evangelio era su pasión, y lo vimos en el sermón pasado. Había un deseo, había una pasión en Pablo por predicar el evangelio. Eso no se ve mucho hoy.
Quizás usted haya venido hoy domingo en la mañana a la iglesia. Voy a alimentarme, voy a oír el evangelio, llego a la iglesia, escucho la palabra de Dios, me lleno, satisfago de pronto un poco la justicia en mi conciencia, salgo de la iglesia, me voy a almorzar y listo, cumplí con el Señor. Hoy día habemos muchos cristianos así. Nos avergonzamos del evangelio, y avergonzarse del evangelio, hermano, no es tener pena de cargar la Biblia debajo del brazo. Avergonzarse del evangelio es no levantar la voz y tener una visión, una cosmovisión distinta de este mundo, y que yo pueda pararme y decir: yo guardo los principios de la palabra de Dios, aún en un mundo que está cargado de pecado y de maldad, sin necesidad de ser religioso. Porque hoy vemos un evangelio cargado de religiosidad, cargado de prohibiciones, pero no un evangelio que trasciende a vivir una vida que realmente impacte la vida del pecador, que realmente lleve a decir: bueno, es verdad, ese es un pecador igual. Porque no pretendemos los cristianos mostrarnos como los más buenos. Al contrario, hemos sido abrazados de gracia. ¿De qué? De misericordia. Les decía, no hay ninguna justicia, no hay ninguna obra de justicia en nosotros que satisfaga la justicia de Dios. Solo la justicia de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el Señor me dio fe, y yo por medio de esa fe creí en el evangelio, y ahora se me imputó la justicia de Cristo. Y ahora se me abrieron los ojos para ver la verdad. Esa es la única diferencia. Pero no hay esa disposición. Llegamos, satisfacemos nuestra propia conciencia y nos vamos quizás a seguir los mismos seres humanos que hemos sido durante mucho tiempo en nuestra vida. Y el Señor, yo creo que lo que el Señor desea es que nosotros caigamos postrados a sus pies y que entendamos que Dios ha obrado en nuestras vidas a través de su poder, a través de su palabra, a través del evangelio. Y esto tiene que movernos las entrañas y vivir una vida cristiana distinta, vivir una vida cristiana diferente. No se avergonzaba, ¿cierto? Él sabía, no importa lo que él pudiera vivir, no importa. Los cristianos no deben avergonzarse del evangelio y no deben sentir vergüenza del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio nos lleva a vivir una vida contraria a los planes de este mundo, y nos lleva a vivir una vida de principios, hermano. Si usted dejó de tomar, pero usted no tiene claro por qué dejó de tomar, si usted dejó de hacer cosas que antes tenía como hábitos en su vida, pero usted las dejó de hacer simplemente porque un día vino a la iglesia y está haciendo las cosas, no, que ya no hago, porque si yo la hago, entonces Dios me va a castigar. Y si ese es su pensamiento, usted no ha entendido el evangelio. Usted ahora no hace eso, es porque usted ahora quiere glorificar a Dios. Su pensamiento y su vida cambió. Su forma de ver las cosas cambió. No lo hago para no hacer, porque esto hacen muchos. Muchos dejan de fumar para no dañarse los pulmones, pero su interior siguen teniendo la misma situación. Entonces nosotros debe haber una perspectiva de las cosas distintas. Ahora mi vida le pertenece a Dios y no me avergüenzo del evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y el evangelio es poder de Dios. Y como yo no me avergüenzo del evangelio, ahora no me importa si es preciso, porque para mí, no me importa morir, porque para mí el vivir es ¿qué? Eso es una palabra profunda. Hoy vemos a muchos evangélicos citándola. Yo no me avergüenzo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Hermano, usted no sabe lo que está diciendo cuando usted dice para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. ¿El qué? Significa que su vida gira en torno ¿a quién? Al Señor de gloria. Su vida gira. Todo lo que usted hace, lo hace. Bueno, y hasta se pregunta, bueno, si yo voy a hacer esto, ¿será que el Señor lo haría? Si yo voy a actuar y a pensar de esta manera contra el hermano, ¿será que el Señor piensa de esa manera? Y es por eso que hay pleitos, divisiones, iras, contiendas entre los hermanos, porque el evangelio no ha trascendido en nosotros. El evangelio está buscando nuestra propia moralidad. ¿Cómo yo compito con mi hermano a ver quién es mejor y quién es más santo que el otro? Pues son santos, somos santos iguales. ¿Sabes por qué? Porque como tú no haces esto, pero haces esto.
Y somos santos, ¿sabes por qué? Porque a ti y a mí se nos imputó la misma justicia. El Cristo que fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Entonces, si estabas mirándote como mejor que el otro, empieza a mirarte, como dice el apóstol Pablo, como menos. Eso es lo que dice la Escritura. Pero el Evangelio hoy está acostumbrado ¿en qué? En como una competencia. ¿En quién es mejor? ¿Dónde estoy mejor? ¿Y sabes qué es lo que pasa eso? Y el hombre pecador no quiere saber nada de ese tipo de vivencia que hoy se vive en el Evangelio. Pero trasciende la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio trasciende. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que ¿qué? Que cree. Poder de Dios. El poder de Dios en este sentido, de este griego, Pablo está hablando de este término, está usando del griego y su significado es dunamis en el griego. Y ese es el significado trasladado a nuestro idioma, significa dinamita. ¿El Evangelio es qué? Dinamita, pero no una dinamita como la que hoy estamos acostumbrados a ver para hacer maldad, no, es una dinamita. O sea, el Evangelio actúa de una manera explosiva que un hombre pecador en un instante, en un momento, el Evangelio actúa en su vida y dejó de ser ahora, en un instante. Esto puede pasar ahora, en un momento, en un solo instante, te pasó de ser un hombre perdido, pecador, muerto en sus delitos y pecados, a estar ahora justificado por la gracia de Dios. Eso es el Evangelio. Actúa así y usted no se agrada de Dios. ¿O cómo actuó el Evangelio en usted o en nosotros? En el momento en que menos quería, en el momento en que menos pensaba. Y vino el Señor y actuó con su poder. Ahora, vamos ahí a 1 Corintios, siga adelante. Capítulo 1, versículos 18 al 24. También el apóstol Pablo, ahora hablándole a los corintios. Explica por qué Pablo no se avergonzaba. Versículo 18 del capítulo 1, 1 Corintios. Dice así: porque la palabra de la cruz, ¿la palabra de qué? ¿Qué es la palabra de la cruz? Evangelio. No es el Evangelio. ¿Qué es lo que anunciamos los cristianos? ¿Qué era lo que anunciaba Pablo? ¿La palabra de qué? De la cruz. Dice, porque la palabra de la cruz es locura ¿a quiénes? A los que se pierden. Locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿es poder de qué? ¿Es poder de qué? De Dios. Para el mundo, la palabra de la cruz es ¿qué? Locura. Pablo le está hablando a los griegos aquí. Los griegos se jactaban de sabiduría. Y ellos decían, el Evangelio, eso es una locura. El Evangelio, ¿qué trascendencia tiene? Ellos eran muy filosóficos, ¿cierto? Los griegos que estaban en Corinto eran muy filosóficos, se creían que eran muy letrados, muy estudiados. Y entonces que le llegara alguien a decirle, no, es que necesitas ser salvo, porque el Evangelio es poder de Dios. Y tu condición es que tú estás, no, yo, con todo lo doctor que yo soy, ¿cierto? Con todo lo adinerado que yo soy, con todo lo culto que yo soy, yo no necesito ese Evangelio, porque ese Evangelio es una locura. Pero Pablo dice, ¿cómo es que eso es locura para quiénes? Para los que se pierden. Pero para nosotros es que poder de qué? Poder de quién? De Dios. Versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Destruiré la sabiduría de qué? Es por eso, hermanos, que la ciencia no es enemiga de Dios. La ciencia es sierva de Dios. La ciencia ha venido ¿qué? Demostrando lo que yo un día por fe creía antes de que la ciencia me lo demostrara. Por la fe entendemos que fueron creadas todas las cosas. Hebreos 11. Que fue creado el universo y todas las cosas que existen. ¿Por la qué? Por la fe. Yo creo que por la fe. ¿Fueron creadas por quién? Por Dios. El hombre, siendo relacional con Dios, ¿el hombre qué? Es relacional. El hombre tiene ¿qué? Pensamientos. Lo que pasa es que sus pensamientos no trascienden por encima de la voluntad de Dios. Porque Dios es providencial y es soberano. Y le permite al hombre llegar hasta donde él quiere.
Pero el hombre, como el hombre racional, en relación con Dios, Dios le ha permitido muchas cosas precisamente para su gloria. Pero Pablo está diciendo que la sabiduría de este mundo, ¿qué? Es locura. Y dice allí, de la sabiduría del entendido y de los entendidos, el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Le está diciendo a los griegos. Ellos se creían muy sabios. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿De qué manera Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo? De que lo que la ciencia no ha podido lograr y lo que el hombre no ha podido lograr, Dios lo ha logrado a través de su obra, a través de su manifestación y de su gloria y su poder, manifestado a través de la misma creación. Por eso es que la creación, como les decía al principio, hermano, la creación es el testimonio de los hombres. Dios se reveló a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra, Salmo 19, ¿la obra de qué? De sus manos. Cada vez que usted mira, ¿esto de dónde salió? Pues Dios lo creó. Un día emite palabra, otro día, lo que está diciendo, un día emite sabiduría. Cada día va pasando y va emitiendo ¿qué? Sabiduría. Dios se está revelando a través de la creación, pero esa revelación general hace parte de ¿qué? Del juicio de Dios. Pero a nosotros se nos ha revelado Dios a través de una revelación especial. Y hoy por eso hemos creído en el Evangelio. Y somos salvos. ¿Somos qué? Ya conmigo, somos salvos. Somos salvos. Gloria a Dios. Dice en verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios, escuche esto, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que fuimos llamados a predicar? ¿Y qué es el Evangelio? Y el poder de Dios es ¿qué? La obra de Cristo, donde Él vino a vencer el pecado, la muerte y a Satanás. ¿Cierto? Venció todo triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:11. Le quitó a Satanás el acta de los decretos que nos era contraria. Todo eso lo derribó, ¿cierto? Y ahora nos dio la vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, fue necesario que el poder de Dios para transformar a Saulo, quien era el hombre más perseguidor de la iglesia, el primer enemigo de la iglesia, fue necesario el poder de Dios para transformarlo. Fue necesario el poder de Dios para transformarlo. ¿Quién era Pablo? El principal perseguidor. Y ahora lo convirtió en Pablo, el principal apóstol de los gentiles. No importa quién haya sido. No te pueden cuestionar ni juzgar por lo que tú crean que tú eres. Porque lo que tú eres no eres lo que tú eres en ti mismo. Para Dios tú eres lo que Dios ha hecho en ti por medio de Cristo. Y ahí se te acaba el juzgamiento y no la exhortación, porque el creyente se exhorta uno a otro. ¿A fin de qué? De santificarse todo el tiempo. Pero no puedes juzgar, ni tampoco puedes ser juzgado del mal. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 en adelante. El espiritual juzga. ¿Qué juzga el espiritual? Todas las cosas. ¿Por qué juzga todas las cosas? Porque ahora sus ojos se abrieron. Hasta su propia conducta lo juzga. Pero él no puede ser juzgado de nadie. Amén. Entonces ahí está el Evangelio y lo hizo. Compare Colosenses capítulo 1 versículo 13. Ahí están las citas. Usted lo puede mirar, todo aquel que cree. Fuimos salvados. Entonces todo aquel es poder de Dios. ¿Para quién? A todo aquel que ¿qué? Todo aquel. ¿Qué quiere decir esto? Pablo quería decir, no solo los romanos. El Evangelio es poder de Dios para todo ¿quién? El mundo. La pregunta es, hermanos, el Señor Jesús, cuando consumó la obra en la cruz del Calvario, ¿pagó el precio de todo el pecado? ¿Satisfizo el Señor Jesús toda la justicia de Dios con su muerte?
la ira de Dios fue derramada completamente sobre Cristo por el pecado de toda la humanidad. Pero no todos son salvos. Porque para ser salvo es necesario que el creyente precisamente crea. ¿Qué es lo que tiene que haber? Creer. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Por eso, Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Por eso, hermanos, no nos avergoncemos del evangelio. Porque el Señor produce fe en el pecador escogido a través de la predicación del evangelio. A través de que el evangelio es predicado. La fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces predique el evangelio. Anuncie que Cristo vino, que Él es nuestro Señor y Salvador, no hay otro. Entonces el evangelio es para todo el mundo, ¿cierto? No era para los romanos simplemente. El evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. ¿Todo el qué? El que cree ahora, el que tiene, el que cree, el que viene a Cristo, el que reconoce su condición y cree, el evangelio tiene que ser creído, hermano. Y la fe, escuche esto, la fe, aunque es dada por el Señor y es puesta por el Señor, es responsabilidad del hombre. Nosotros tenemos que creer. Y usted toma la decisión si cree o si rechaza el evangelio. En otras palabras, somos responsables delante de Dios, porque el evangelio es predicado. ¿Qué espera Dios del hombre? ¿Que crea o que rechace el evangelio? Pues el Señor dice que Él quiere lo que Él desea, en 1 Timoteo, que el deseo de Dios es que todos los hombres vengan ¿a dónde? Al conocimiento de la verdad y sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué hay unos que no se salvan? Porque precisamente no quieren venir al Señor con fe. Y son responsables. Y como son responsables, por eso van a ser ¿qué? Juzgados. Juzgados. Porque Dios es ¿qué? Justo. Ahora, ¿qué tiene que creer? El evangelio. La fe es quizás el don otorgado por Dios en el corazón del creyente para que reciba la salvación. Y ese don llega por medio del evangelio. Dios actuando con poder. ¿Dios actuando con qué? Con poder. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de qué? De Dios. No se canse de decirlo, porque es poder de Dios ¿para qué? Para salvación a todo aquel que ¿qué? Que cree. ¿A quién? Al judío primeramente y también al griego, es decir, al judío, a lo que era el pueblo de Dios, a los que estaban escogidos como pueblo de Dios para anunciar las virtudes del Señor, y ahora a los gentiles. Pablo decía, a griegos y a no griegos, soy deudor. La salvación, todo aquel que cree en el evangelio es salvo. No hay otra cosa. ¿Salvo de qué? De la ira. Quien nos enseñó a huir de la ira venidera, les decía Juan, porque hacían obras de justicia ¿qué? Propias, morales, pero había que creer ¿en dónde? En el Salvador. Poner la mirada en el Salvador. Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y Él es el consumador. La redención inició con Cristo y terminó con Cristo. Cristo también estaba en el Antiguo Testamento salvando. La gracia de Dios estaba manifestándose. Su gloria se manifestó en este tiempo. ¿Ok? Entonces la salvación está para todo el mundo. Hay unos puntos al judío primeramente. ¿Por qué? Tenemos aquí quizás la demostración de la gracia de Dios. ¿Quiénes fueron los que rechazaron? Juan 1:11 que dice, a los suyos vino, no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De dónde viene la salvación? La promesa que la salvación venía ¿de dónde? De los judíos. ¿Dónde se manifestó el Señor? A los judíos. Eran el pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para revelar su gracia a las demás naciones del mundo. Dios quería hacer eso. Entonces, y Dios muestra inmediatamente, al igual que con Adán. ¿Cuántos saben que Dios mostró gracia con Adán? Mostró gracia. ¿Por qué mostró gracia? Porque Adán merecía morir súbitamente. Inmediatamente comió del árbol prohibido. ¿Qué debió pasar? Morir, ¿cierto? Ese era el decreto del juicio, ¿o no? ¿Por qué no murió?
Porque Dios mostró gracia y salvó a Adán, mostrándole el camino de la redención a través de la promesa del hijo de la simiente de la mujer y de la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿cierto? Allí mismo Israel también Dios le mostró su gracia, eligiéndolos, pero aunque pecaron, fallaron y hicieron muchas cosas, Él mostró aquí la gracia, que aunque ellos lo rechazaron, ahora se manifestó primeramente a ellos. Por eso los primeros cristianos fueron todos judíos. Podemos mirar varias cosas allí. Dios mostró su gracia para con ellos, hermanos. Versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y para qué? Y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe, ¿qué? ¿Por qué el justo vive por fe? Bueno, el Evangelio, la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Dios reveló su justicia. ¿Por qué? Porque Dios no podía pasar por alto la culpabilidad del hombre. Pero el hombre no soportaba la justicia de Dios. La ira de Dios no la soportaba el hombre. Y no había nada. Entonces, como el hombre no la podía soportar, Dios le dio un sustituto en el antiguo pacto. ¿Cuál era el sustituto ese? El cordero, un animal que todos los años sacrificaba al sumo sacerdote, ¿cierto? ¿Dónde? En el propiciatorio, en el lugar santísimo. Allí lo sacrificaba, derramaba la sangre, la mitad de la sangre, sobre la mesa de la propiciación, allí sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto, y luego salía afuera y el resto de la sangre lo rociaba sobre todos los israelitas que estaban allí, y eso representaba que ellos, su pecado era cubierto. Pero cuando vino Jesús, Juan lo vio y dijo: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El hombre no podía soportar la ira de Dios. Entonces, como no la podía soportar y no la podía satisfacer, tuvo que venir él mismo. Escuche, Dios se satisfizo a Dios. Dios a él mismo se satisfizo en su propia justicia. Dios derramó su ira que nosotros merecíamos, la derramó sobre él mismo, sobre el Dios Hijo, como Hijo de Dios que fue a la cruz del Calvario. El mismo Dios nos salvó. No hay gloria en nuestra salvación. No hay mérito en nosotros mismos. No hay gloria en nosotros mismos. ¿De qué nos vamos a gloriar si toda la obra es de quién? De Cristo, ¿cierto? Él pudo. El hombre, ¿cómo puede el hombre obtener esa justicia? La justicia que necesita. Ahora, si ya fue satisfecha por él mismo, Dios mismo se entregó a sí mismo en forma de hombre, encarnado en un cuerpo como el de nosotros. Fue a la cruz, recibió la ira de Dios que nosotros no podíamos recibir, que no podíamos soportar. Imagínense si nosotros a veces estamos siendo disciplinados por el Señor, en cualquier área de nuestra vida estamos siendo disciplinados y no soportamos. Ahora imagínense que fuera la ira de Dios. Por eso ame la corrección y ame la disciplina de Dios, porque la disciplina de Dios, ¿qué es lo que manifiesta la disciplina de Dios? Amor. Porque al hijo que ama, nosotros deberíamos aprender del Señor para corregir a nuestros hijos. Porque el Señor nos corrige a nosotros, ¿por qué? Porque nos ama. Nosotros a veces dejamos que nuestros hijos sean rebeldes, pero los amamos, pero no los amamos aquí de este lado. Dios no nos ama de este lado, Dios nos ama del lado de Él. Y por eso nos corrige. Y en ese sentido, todas las cosas nos ayudan a bien a todo el que ama a Dios. ¿Es mediante qué podemos nosotros recibir esa justicia? Por medio de la fe. ¿Por medio de la qué? De la fe. Dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por fe. El hombre tiene que recibir y apropiarse de esa justicia por fe. En otras palabras, usted tiene que ser un convencido de que toda su culpa, de que toda su maldad, de que todo su pecado, Cristo lo cargó en la cruz del Calvario. Y eso no lo debe llevar a vivir usted una vida libertina, folclórica.
Al contrario, cuando usted dice, el Señor pagó mi maldad. Imagínese un momento, sus 20, 30, 40, 50, 60 años, no sé cuál sea el más viejo acá hoy, que usted lleva cometiendo falta, pecando, desobedeciendo a Dios. Es que yo llevo 100 años de ser cristiano, no importa, todavía seguimos cometiendo fallas delante de Dios. Y haciendo lo malo, todo ese pecado, toda esa justicia, esa ira que yo merecía por mi injusticia, el Señor lo pagó. Mi deuda, Cristo la pagó. Mi pecado fue sobre Él en la cruz. Hermano, yo tengo que creer que la única forma de yo recibir y apropiarme de esa justicia es creyendo en esa maravillosa obra que el Señor planeó desde la eternidad y que se manifestó hace más de 2000 años cuando Cristo cargó la cruz hasta el Gólgota y allí fue crucificado y allí murió como el peor de los malhechores, siendo justo. Eso nos tiene que mover a nosotros, no las fibras emocionales. Eso nos tiene que mover a nosotros la fe y nos tiene que despertar la fe. El Evangelio es lo mejor que existe en el mundo entero, hermano. No es ni el fútbol, no es ni cualquier otra cosa que usted... Y a veces nos avergonzamos porque estamos parados frente a cualquier persona eminente. No, y respetemos a los hombres. Respetemos que si queremos hablar de alguna manera su recorrido, pero nunca los pongamos por encima de aquel que está por encima de todas las cosas. Aquel que realmente vive y reina. Y a veces nosotros como que nos acobardamos porque estamos ahí, entonces nos da como que no, yo aquí no hablo del evangelio, que ni se enteren que yo soy evangélico aquí. Cuidado, si yo lo puedo ocultar de todo el mundo. Pasa como el chiste que hay de alguien que se fue para otra parte a hacer una actividad de deporte que él hacía, que era pecaminosa en sí misma, y se fue por otro lado porque ya nadie lo conocía. Y apenas empezó a hacer lo que decía, las apuestas iban sobre él. Voy sobre el evangélico, voy sobre el cristiano, yo apuesto al cristiano. No estamos escondidos en ningún lado. Dios está en todos lados, ¿cierto? Dios siempre nos ve. Entonces yo debo ser conmovido por esto, porque la justicia me fue imputada y yo la recibo y me apropio de ella por medio de la fe. Dios usó, hermano, y con esto voy a terminar. Dios usó el versículo de Romanos 1:17 para abrir los ojos de Martín Lutero. Un reformador, un padre de la fe, un monje que había sido escogido, que había sido quizás tenido por muchas cosas dentro de su propia religión. Un hombre importante, pero que durante mucho tiempo empezó a ser confrontado. Y él cada vez que hacía algo malo corría y se confesaba. Pero cuando iba saliendo del confesorio, otra vez volvía y decía, me acordé de esto, se me olvidó confesar esto. Y salía y otra vez regresaba. Vivió una vida acusada, porque él sabía que en él no había nada que pudiera hacer algo bueno que agradara a Dios. Entonces él estaba buscando, pero cuando él leyó la carta del apóstol Pablo a Romanos, mientras meditaba en este versículo, repentinamente comenzó a comprender la justificación por fe. No es por esfuerzo humano, hermano. No por buenas obras. No por sacramentos. No por rituales o por cualquiera de estas cosas, sino por fe en Jesucristo, que yo soy justificado para con Dios. Amén. Les lo voy a decir nuevamente. No es por esfuerzo humano. No es por buenas obras. No es por sacramentos. No es por rituales religiosos. No es por ninguna otra cosa. Es por fe en Jesucristo que yo soy justificado delante del Dios Todopoderoso. Solamente por Él. Lutero mismo dijo esto: porque Dios no quiere salvarnos por nuestra propia justicia, obras, sino por una justicia ajena, una que no tiene su origen en nosotros mismos,
sea, no es que yo vaya y me confiese ante el sacerdote. Ah, bueno, sí. No, no tiene origen en nosotros mismos, sino que nos viene ¿de dónde? Diga conmigo, de afuera. ¿De dónde nos viene? Que no produce de la tierra, sino que viene del cielo. ¿De dónde viene? ¿De dónde vino el Hijo de Dios? La salvación vino ¿de dónde? De los judíos. Pero el Señor vino ¿de dónde? Él. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 dice: Señor, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Es decir, Jesús no vino de aquí, no fue producto del hombre. Él fue concebido, no fue puesto, sino fue concebido por el Espíritu Santo. Pero Él era Dios desde la eternidad y sigue siendo Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. El Dios hombre vino encarnado, nació de una virgen, de la Virgen María, creció como cualquier ser humano, pero al tiempo de iniciar su sacerdocio a los 30 años, Él empezó su ministerio. Y después del tiempo de llegar al sumo sacerdocio, murió en la cruz del Calvario, subió al Padre, vino nuevamente, habitó 40 días con los discípulos y luego ascendió al cielo. Y a ese Jesús que nos imputó esa justicia es al que nosotros esperamos. Y es por el cual estamos aquí reunidos hoy. Porque tenemos esperanza que como Él resucitó, así nosotros también tenemos vida en Él. Tenemos vida en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Esta doctrina de la justificación por fe llegó a ser uno de los 3 grandes pilares de la Reforma. Cuando se creía que todo era por obra, junto con nosotros, con la autoridad suprema de la Escritura y con el sacerdocio universal de los creyentes. Cada creyente es sacerdote de su vida. Usted puede presentarse libremente ahora ante el trono de la gracia. No necesita un sacerdote. Usted necesita el Evangelio. Usted puede humillarse delante de Dios y decirle: Señor, tú eres el único mediador que yo tengo. Tú eres el único mediador que tengo entre Dios y el Padre. Jesucristo, hombre. No necesitamos nada más. Y por eso Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque había entendido que el Evangelio no era nuestra propia justicia. El Evangelio es la justicia de Dios, satisfecha en Él mismo, imputada al hombre pecador. Amén. ¿El hombre qué? A nosotros que no la merecíamos, fuimos justificados por medio de ello. Colócate de pie, dale un aplauso a Dios. Yo no sé si esto te lleva a ser agradecido con el Señor. Por lo tanto, cierra los ojos y dale gracias. Dile: Señor, te doy gracias en esta mañana. Agradezco, Señor, la oportunidad que me has dado, Señor, de ser confrontado una vez más por tu palabra. Gracias por el Evangelio, Señor. El Evangelio es la mayor obra, Señor, que yo he visto en mi vida. Gracias por haber obrado, Señor. Gracias por haber manifestado tu poder en nosotros. Gracias por habernos rescatado y salvado, Señor. Pero sobre todo por haber restaurado esa relación con Dios. Tú hiciste un cambio, Señor. Yo merecía morir. Yo merecía ir a la cruz. Pero tú fuiste por mí. Tú fuiste por mí a la cruz, Señor.